Advertencia, este video es mi completa y absoluta opinión personal. En los siguientes minutos hablaremos y compararemos a un villano de anime con política de la vida real, por lo cual tampoco tiene mucho sentido que te lo tomes tan personal. De igual manera, si te consideras comunista o socialista y te vas a ofender, diga lo que diga, me podés bien la punta de la. Si por otra parte sos alguien a quien le interesa este contenido o al menos le parece curioso, agradecería un like, un comentario y una suscripción. Dicho esto, comencemos. En el vasto mundo del anime, pocos villanos son tan complejos y fascinantes como Meruem, el rey de las hormigas quimera en Hunter x Hunter. A primera vista, Meruem parece ser el típico villano despiadado con un leve parecido estético a Cell de Dragon Ball, pero a diferencia de Cell, este es más cruel y más inconsciente, lo cual tiene bastante sentido, ya que, literalmente, es un bebé. No hay que dejarse guiar por su aspecto. Este ser que habla, actúa, se mueve y asesina con tanta seguridad es el equivalente a un niño caprichoso recién nacido. Meruem nace como el ser más poderoso y temido de su especie y casi del planeta, el rey hormiga, con una mentalidad de supremacía absoluta. Su objetivo inicial es simple: dominar y subyugar a los seres humanos y a toda especie del planeta, viéndolos como seres completamente inferiores. Su razón de existir es ser el depredador y forma de vida definitivos, el pináculo, la cúspide de la evolución del planeta Tierra, y por ende, siguiendo la ley de la naturaleza y de la supervivencia del más fuerte, ser quien eventualmente domine el planeta entero, una mentalidad que viniendo de un animal suena bastante lógico. Sin embargo, su encuentro con Komugi, una simple humana, comienza a cambiar su perspectiva. A lo largo de su evolución, Meruem empieza a cuestionar su propósito y la naturaleza de su poder. Aunque les parezca increíble, su ideología se desarrolla hacia un pensamiento que se asemeja bastante al comunismo, un deseo de crear un mundo en el que todos existan bajo una única visión de unidad y de propósito. Pero no vayamos tan rápido, desarrollemos un poco esto. Luego de su nacimiento, Meruem comienza un viaje para conocer el mundo que, según él, eventualmente le pertenecerá, para ver cómo se manejan los seres humanos y también para alimentarse de ellos, encontrándose en su camino con un pueblo bastante pobre, niños muertos de hambre por la calle y crimen por todas partes. Al investigar un poco más, daría con un palacio donde se encontraría este tipo, una especie de rey o de conde, un gordo rancio, comiendo como un cerdo, mirando un espectáculo de mujeres semidesnudas, bailando para él, demostrando a simple vista que es un tipo caprichoso y bastante estúpido, un ser vivo que apenas puede mantenerse de pie por sí mismo. Meruem, ante esta imagen, se enfurece increíblemente. No comprende cómo alguien tan inútil, que en el orden biológico de la naturaleza no debería sobrevivir, sea un rey. Uno de sus seguidores le explicaría que esto es bastante común en la sociedad humana, respondiéndole Meruem que esto es una absoluta locura, llegando a una conclusión que incluso para él es bastante benevolente. Meruem, en uno de sus diálogos con Netero antes de su pelea, le explicaría que, con lo que ha visto en su corto periodo de tiempo en este mundo, ha tomado una decisión. ¿Peleas por la raza humana? Si es así, deberías saber que mis actos son para el beneficio de los humanos. En sus sociedades, los países y naciones se dividen por fronteras parecidas a las marcas de territorio de los animales. De un lado, la escoria que no sirve para nada acumula todos los recursos y las riquezas, y por otro lado, los niños mueren de hambre. Es una verdadera locura, y yo aplastaré esa locura. Crearé un mundo tan justo que el propio concepto de desigualdad será olvidado por todos. Sí, efectivamente, es casi, en el sentido más idealista de la palabra, una idea absolutamente comunista, lo cual me parece bastante normal que surgiera en él esta idea, ya que él es una hormiga. Meruem, como rey, cree en la centralización del poder y de la igualdad bajo su gobierno absoluto. Su perspectiva de la vida y la sociedad se alinea con una forma de comunismo idealizado, donde él, como líder, distribuye los recursos y toma todas las decisiones por el bien común. En su mente, su poder supremo le otorga la sabiduría necesaria para decidir qué es lo mejor para todos, sin la necesidad de consultar ni debatir.
Esta visión de una sociedad colectivista donde el individuo se sacrifica por el bien común es natural para Meruem, porque como hormiga está genéticamente programado para pensar en términos de colonia y no del individuo. En una colonia de hormigas no hay lugar para la disidencia ni para la individualidad. Cada miembro tiene un rol que desempeñar en función del bienestar colectivo. Sin embargo, lo que funciona en una colonia de hormigas no se puede trasladar a la humanidad. Los seres humanos son inherentemente diferentes en su estructura social, psicológica y cultural. A diferencia de las hormigas, los humanos valoran la individualidad, la libertad y el derecho a la autoexpresión. La historia ha demostrado una y otra vez que los intentos de imponer un sistema comunista en las sociedades humanas han fracasado precisamente porque ignoran estas características esenciales. El comunismo en su forma más pura requiere una homogeneidad que simplemente no existe en la humanidad. Los humanos tienen diferentes deseos, necesidades y visiones del mundo. La diversidad que enriquece a la sociedad humana es también la razón por la cual un sistema completamente comunista es imposible de implementar de manera efectiva. A diferencia de una colonia de hormigas donde cada miembro es intercambiable, en la sociedad humana cada individuo es único y tiene un valor intrínseco que no puede ser subsumido por el colectivo. Meruem es un villano complejo, cuyo pensamiento refleja una ideología que, aunque efectiva en la naturaleza de las hormigas, es inviable en el contexto humano. Su evolución como personaje nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la autoridad y las diferencias fundamentales entre las sociedades humanas y las de otros seres. A través de Meruem, Hunter x Hunter no solo nos ofrece una visión de un antagonista formidable, sino también una crítica implícita de los sistemas que intentan forzar la igualdad a costa de la libertad individual. La utopía de Meruem, como cualquier utopía comunista, es una ilusión en el mundo de los humanos, donde la diversidad y la individualidad son la verdadera esencia de nuestra existencia. Pero no quiero ser tan básico en mis argumentos, vayamos a analizar un poco por qué, en mi opinión, de haber sobrevivido, no podría aplicarse la idea de Meruem en los seres humanos. Para entender por qué la visión de Meruem, inspirada en un sistema comunista o socialista, no puede aplicarse a los humanos, es importante reflexionar sobre la naturaleza de lo que significa ser humano en comparación con ser una hormiga. Meruem, como líder de las hormigas quimera, ve el mundo como un todo unificado, una sola mente. En la mente de Meruem no hay individuos, solo piezas de un gran rompecabezas. Su objetivo es crear una sociedad perfecta, donde todos cumplan un papel específico para el bien común, sin cuestionar ni desafiar el orden establecido. En su visión, la individualidad es un obstáculo, algo que debe ser eliminado para lograr la perfección. Un mundo donde los fuertes sobreviven y los débiles e inútiles mueren. Tal como en una colonia de hormigas, todos y cada uno de los individuos tienen una función esencial para la colonia, y cuando uno de estos deja de ser útil, simplemente muere o pueden llegar hasta ser asesinados por sus propias compañeras. Este pensamiento resuena con la idea de que la colectividad es lo más importante, una idea que en teoría suena noble. Sin embargo, la gran pregunta ¿es posible eliminar por completo la individualidad? Y si lo intentamos, ¿qué perderíamos en el proceso? Aquí entraríamos en el conflicto entre el orden y la libertad. Meruem representa el orden absoluto, donde toda cosa y persona tiene un lugar predefinido. En su mundo ideal no habría conflictos, ni dudas, ni desobediencia. Pero, ¿qué sentido tiene un mundo donde todo está predeterminado? ¿Dónde queda la emoción, el riesgo, la posibilidad de fallar y por lo tanto de aprender? La humanidad, con todos sus defectos, prospera en la imperfección. Es en el caos, en la incertidumbre, donde encontramos nuestra fuerza y creatividad. Un sistema que busca eliminar esto, como el que Meruem propone, podría traer paz y orden, pero también eliminaría lo que nos hace humanos. Meruem es un reflejo de lo que sucede cuando intentamos forzar una idea que no se alinea con la naturaleza humana. Su fracaso no es solo una derrota física, sino también filosófica. Nos enseña que cualquier sistema que intente borrar la individualidad está condenado al fracaso, no porque sea malintencionado, sino porque ignora lo esencial de nuestra existencia, el deseo de ser únicos, de ser libres. Meruem nos muestra que la perfección absoluta es una ilusión peligrosa. En su búsqueda de un mundo ideal, él pierde lo que realmente importa, la comprensión, la empatía y la conexión genuina con los demás. Su historia es una advertencia sobre los peligros de tratar de imponer una visión unificada a una especie que prospera en la diversidad. Al final, me gustaría decir que Meruem es un personaje que, a través de su compleja evolución, nos invita a reflexionar
sobre las limitaciones de ideologías extremas cuando se aplican a la humanidad. Mientras que su ideología comunista o socialista podría funcionar en una colonia de hormigas, la realidad humana es mucho más complicada y rica. La libertad, la individualidad y el derecho a ser diferentes son lo que nos hace humanos, y cualquier intento de suprimir esto está destinado a fracasar. Pero en fin, al final yo solo soy otra hormiga más en este vasto mundo del internet dando su pequeña opinión. Así que díganme ustedes en los comentarios qué opinan, los estaré leyendo. Como sea, yo he sido Kirax, nos veremos en la próxima. Adiós.